Nos va a presentar ahora Francisco Javier Alcalá Rodríguez, que es doctor en filosofía, con una tesis titulada La inversión del platonismo en Deleuze, filosofía y política del acontecimiento, dirigida por José Antonio Pérez Tapia y presentada en el año 2019. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Barcelona con un contrato Margarita Sala, adscrito al Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada. Y con esto pues le cedo la palabra. Pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, la comunicación se titula Pensar la COVID-19 como acontecimiento, síntomas físicos y espirituales de la primera enfermedad posverdadera. Y bueno, y sin más dilación, pues comienzo. Hay una presentación en la que figuran los datos en los que voy a tratar de apoyar el discurso y bueno, aunque el discurso va independientemente de la presentación, pues me voy a ir apoyando en ella, ¿no? Voy a ir refiriendo a ella a lo largo de la exposición. Y bueno, sin más dilación, comienzo. Gilles Deleuze y Félix Guattari plantearon la necesidad de un medio de inmanencia como condición material para el surgimiento y la pervivencia de la filosofía, que en los orígenes de la disciplina se correspondía con la sociedad de amigos libres e iguales, que era la polis griega, y en nuestros días con la igualación en la forma mercancía impuesta por el capitalismo globalizado. Luego, la tarea, tanto epistemológica como política, del pensamiento filosófico consistiría, ahora como entonces, en introducir un nuevo orden o una selección estrictamente inmanente en ese medio, conjurando las amenazas tanto de la trascendencia como del relativismo. Pues bien, estas cuestiones adquieren una actualidad renovada en el marco de la pandemia global de COVID-19 que vivimos desde principios de 2020. Si bien, lejos de posibilitar la pervivencia del pensamiento filosófico, el auge del contagio, como un nuevo medio de inmanencia, parece más bien certificar su declive. En este sentido, las intervenciones públicas al respecto de algunos filósofos han sido duramente criticadas, principalmente por dar rienda suelta a las propias obsesiones y subsumir frívolamente los nuevos problemas que conlleva la pandemia en los planteados con anterioridad por su respectiva filosofía de marca registrada. Es el caso de George Agamben, cuyos planteamientos parecen confundir la imprescindible labor asistencial de los estados ante la emergencia sanitaria con el fantasma de un nuevo estado de excepción, llevando a Slavoj Žižek a titular irónicamente uno de los capítulos de su libro sobre la pandemia, Vigilar y castigar, sí, por favor. Un autor, Žižek, que también ha sido criticado por vislumbrar en la pandemia el advenimiento del comunismo, realizando un notable ejercicio de temeridad teórica y posiblemente también de oportunismo editorial que parece reemplazar la anticuada lechuza de Minerva por el vuelo charter, más acorde con los tiempos. Y bien, en este contexto de aparente desprestigio de la filosofía, quisiera contribuir humildemente con esta intervención a mostrar que la combinación del ejercicio filosófico con el estudio de los datos que aportan otras disciplinas, pues bueno, puede ayudarnos a arrojar un poco de luz acerca de la pandemia en su dimensión de acontecimiento. Una pandemia que comprende síntomas tanto físicos como espirituales, los cuales reclaman una respuesta ética y política. Para ello, emplearé a modo de apoyo de este discurso los estudios de datos acerca del impacto sociocultural de la pandemia en el espacio iberoamericano desarrollados en el marco del proyecto COVIDteca. Y bien, pues entonces comenzamos con un apartado preparatorio que se titula ¿Qué es un acontecimiento? Y es que cuando tratamos de formarnos una idea más o menos espontánea del acontecimiento, lo que solemos hallar es su sentido cotidiano, que no por ello es menos profundo. Así, para cualquiera de nosotros, un acontecimiento es siempre algo que tiene lugar sin que podamos preverlo ni explicarlo. Es decir, un tipo especial de suceso que interrumpe el curso natural o esperado de los eventos. Luego, hay un sentido cotidiano del acontecimiento según el cual esta es siempre esa lógica extraña, esa lógica paradójica que gobierna lo inesperado,
Esto es, aquello que no debería tener lugar y sin embargo lo tiene, sin que seamos capaces de preverlo o explicarlo. La filosofía de Deleuze da una notable consistencia al concepto de acontecimiento a este respecto, ¿no? Que es considerado por el autor como la noción medular de su pensamiento. Y bien, Deleuze considera que el pensamiento debe renunciar al fundamento cuando es trascendente o exterior a la realidad fundada. Por eso sostiene que el fundamento de los individuos debe ser interior o inmanente a ellos. En consecuencia, a su juicio, los individuos no son más que un producto derivado de distribuciones de singularidades preindividuales que constituyen la ontología propiamente dicha. Pero cabría preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el lugar del acontecimiento en este enfoque? A este respecto, Deleuze sugiere que el acontecimiento se corresponde con el principio lógico de redistribución de las singularidades preindividuales, que transforma la realidad actual o individuada y da lugar a lo nuevo. De este modo, tales singularidades median nuestra relación con la realidad como un campo trascendental y establecen una nueva forma de pensar los individuos que relaciona cada realidad individual antes bien con un otro constituyente que con la pura identidad de una esencia preestablecida. Luego, las vicisitudes del concepto técnico de Deleuze no pasan por alto ese sentido cotidiano, pero profundo, del acontecimiento a que nos referíamos al comienzo y permiten darle, asimismo, una formulación propiamente filosófica. Dicho esto, pasamos con el primer apartado y el más extenso que considera el acontecimiento de la pandemia, ¿no? Y se titula El despertar de un sueño. Si, como acabamos de ver, un acontecimiento es, al fin y al cabo, una redistribución de las potencias constitutivas de la realidad a nivel trascendental, que conlleva un cambio más o menos drástico en la realidad empírica donde se dirime nuestra existencia, no podremos por menos de reconocer que la pandemia de COVID-19 constituye un acontecimiento particularmente eminente en nuestros días. Si quieres pasar, por favor, a la primera diapositiva. Como veis, en los recursos, pues bueno, en España en 2020 se dedican 1.454 recursos, ¿vale?, a la cuestión de la pandemia. Número que decae, aunque 15 veces, en los datos que tenemos de 2021. Si bien el estudio en 2021 solo comprende hasta marzo, con lo cual, pero aún así la caída es bastante significativa. ¿Vale? En cualquier caso, pues bueno, el dato permite entender que efectivamente, bueno, la pandemia tiene un impacto cultural y tiene un fuerte, ¿no? Algo ha pasado allí que obliga a cuestionarse sobre eso, a pensar acerca de eso, ¿vale? O sea, eso es un indicador del impacto de este acontecimiento. Continúo. El estallido de la pandemia ha sido una situación paradójica en sí misma en la medida en que ha conjugado lo imprevisible con lo esperado, en tanto que advertido desde hace décadas por la comunidad científica. En este sentido, la posibilidad de una pandemia de impacto global que se anunciaba en las epidemias finalmente contenidas de la última década, que son la gripe aviar, el ébola y el Zika virus, así como en la pandemia de la gripe porcina y desde luego en la pandemia de SIDA, terminaba realizándose en un nuevo coronavirus contagiado de los animales a los humanos, o mejor dicho, de los otros animales a los animales humanos. Y si es cierto que hay puntos críticos del acontecimiento, análogos a los puntos físicos de ebullición o de fusión, que determinan que un determinado acontecimiento tenga o no lugar, en esta ocasión han venido determinados por la virulencia del contagio físico de la enfermedad y la creciente mortalidad que ha demostrado. De acuerdo con lo expuesto, cabe preguntarse en qué ha consistido el acontecimiento de la COVID-19, es decir, cómo se ha redistribuido la realidad cotidiana a consecuencia de su inesperada, aunque previsible, sacudida. Y explícita o implícitamente, el común de los autores que ha abordado filosóficamente la pandemia se ha hecho eco de su carácter de acontecimiento. Entre estas aproximaciones destaca las del último y lúcido texto del antropólogo David Graeber, tristemente fallecido en septiembre de 2020, que se titula Después de la pandemia no podemos volver a dormirnos, y aborda la pandemia de COVID-19 como si se tratara del despertar de un sueño
que ha cambiado nuestra conciencia acerca de la realidad cotidiana. Un sueño al que no podemos volver una vez disipada la amenaza de la enfermedad. También cabe destacar la aproximación Bruno Latour en su último libro, Donde estoy, lecciones del confinamiento para uso de los terrestres, que toma como modelo la experiencia del protagonista de la metamorfosis de Kafka, que también despierta de un sueño, como sabéis, pero transformado en cucaracha, para abordar la experiencia que conlleva la pandemia. Y lo cierto es que ese despertar de un sueño en que todo lo encontramos trastocado es una buena metáfora para lo acontecido en esta pandemia. Pasa, por favor, a la siguiente diapositiva. Como veis, si echamos un vistazo a la comparación de las palabras más frecuentes por temáticas, tenemos estudios sensoriales y afectos. Es decir, en los estudios sobre esta cuestión, los recursos que abordan estudios sensoriales y afectos, predominan las palabras que se destacan, ¿vale? Y en la cifra en que se destaca. Entonces, bueno, en este sentido, pues como veis, tenemos entre los sentimientos, podemos decir negativos, tenemos ira, miedo, pérdida y emoción. Y esto se plasma en la retórica y en la ficción a través de emoción, noche, conflicto, tropo, ¿no? que aborda ese trasvase del sentimiento a su plasmación artística, sueño y terror. Como veis, la palabra sueño tiene una presencia destacada en la retórica de ficción, que de alguna manera podemos decir que plasma el sentir de la gente, ¿no? en esta pandemia. Entonces, ese despertar de un sueño pues parece que es una buena imagen, una buena metáfora para abordar este acontecimiento, ¿no? Y en este sentido, cada uno de nosotros puede hacer el experimento mental de recordar cómo fueron las primeras semanas tras la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y la puesta en funcionamiento de las restricciones por parte de los poderes públicos, a través de una maquinaria biopolítica sin precedentes en este siglo. Despertábamos protagonizando una extraña película de ciencia ficción en que la realidad cotidiana se había vuelto enigmática y peligrosa. Poco sabíamos entonces acerca de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, de las terribles consecuencias que podía acarrear contraerla, ni de los mecanismos a través de los cuales se producía un contagio que se estaba mostrando muy elevado a la vista de los datos. Los gestos cotidianos que vertebran las relaciones interpersonales, como abrazarse o darse la mano, e incluso ver la cara del otro oculta ahora bajo la preceptiva mascarilla, se habían vuelto temerarios y hasta obscenos. A este respecto son relevantes las palabras que destaco en estudios sensoriales y afectos en color blanco. Como veis, mano, cuerpo, tacto, calle, escucha, encierro. Se hace mucha alusión al tacto, que como han establecido varios estudiosos, entre ellos en su magnífico libro Pablo Moguet, ese sentido de la empatía. El tacto es ese sentido que nos da la medida de la empatía. Y como veis, pues esta carencia se plasma en la abundancia de estas cuestiones, de estas palabras, en los estudios en los recursos sobre estudios sensoriales y afectos, ¿no? Y bien, continúo. Tareas diarias e imprescindibles para la subsistencia, como hacer la compra o acudir al trabajo, en el caso de las actividades esenciales, se habían convertido en un deporte de riesgo que nos exponía al contagio y del que regresábamos intranquilos, afanándonos en ahuyentar el fantasma de la enfermedad mediante la higienización compulsiva. De la noche a la mañana, nada era ya como lo conocíamos. Luego puede considerarse válida la tesis que exponíamos al principio acerca del surgimiento del contagio con motivo del acontecimiento de la pandemia como un nuevo medio de inmanencia que nos iguala a todos, del mismo modo que la forma mercancía del capitalismo globalizado o la sociedad de amigos libres e iguales de la democracia griega. Virtualmente todos somos enfermos o portadores de COVID-19 y nos encontramos por ende dispuestos en un mismo plano de inmanencia que debe servir de principio al pensamiento del fenómeno. Partamos entonces de esa igualación en el contagio en nuestro abordaje de la pandemia. Nuevo campo trascendental del pensamiento en este acontecimiento en que nos hallamos prendidos. ¿Qué nos enseña esa terrible posibilidad de enfermar y morir, elevada a la universalidad más inmediata?
Los lectores de Deleuze sabemos que en su filosofía el contagio presenta una lógica estrictamente inmanente u horizontal, que es la del rizoma o la síntesis disyuntiva. En pocas palabras, el ser es un desierto que soporta diferentes distribuciones sin reducirse a ninguna de ellas. Es decir, opone una resistencia inercial a toda tentativa de establecer en él una distribución definitiva. Luego, la compartimentación del ser le impone necesariamente unas distribuciones artificiales y, por ende, siempre provisionales. Pues bien, nuestras sociedades están construidas sobre todo tipo de distribuciones o de jerarquías artificiales, cuya arbitrariedad perpetúa las desigualdades, injusticias y agravios que aquejan a los animales humanos, a los animales no humanos e incluso al planeta Tierra. Luego, si bien no llegaremos al extremo de hablar con Alba Rico de una apología del contagio, sí que afirmaremos que de él pueden extraerse valiosas enseñanzas para continuar con la vida y el pensamiento sobre la faz de la Tierra, una vez que los rigores de la enfermedad globalizada nos permitan hacerlo, como parece que lo empiezan a permitir ahora, ¿no? En este sentido, el contagio desmiente la realidad dada de una vez por todas y nos anima a repensarla y a transformarla, es decir, a distribuirla de otro modo. También conduce a repensar la identidad individual en una época de cierre de fronteras y nacionalismo excluyentes, relacionándola antes bien con la vecindad de ese otro constituyente del que hablábamos antes, que con una identidad establecida de antemano a través de una instancia exterior como es la esencia, sea esta nacional, étnica, política, etc. En este sentido, Jean-Luc Nancy identificaba el contagio con la compasión, definiéndolo como el contacto, y lo cito, el contacto de ser los unos con los otros en este tumulto, ni altruismo ni identificación, la sacudida de la brutal contigüidad. Fin de la cita. La primera experiencia que se sigue del contagio es entonces la del ser con o la contigüidad y al fin y al cabo la de la interdependencia. Necesariamente existimos en común. Luego, nuestra existencia depende de la de los otros seres humanos y, en no menor medida, de la del resto de habitantes de la Tierra y de la supervivencia misma del planeta en condiciones propicias para que se desarrolle la vida. En su último libro, publicado con vida, ¿no? Porque también falleció recientemente, Un virus demasiado humano, el propio Jean-Luc Nancy establecía una distinción fundamental a propósito de la enfermedad que sacude el planeta. Si bien en el pasado la mayoría de las enfermedades eran exógenas o independientes de la acción humana, las recientes epidemias y pandemias son endógenas o consecuencia directa de la acción humana. Parece ser el caso del SARS-CoV-2 y en general de los demás coronavirus que afectan a nuestra especie y causan infección también en animales. Se trata, por ende, de enfermedades zoonóticas, es decir, que pueden transmitirse de animales a humanos y tienen probablemente origen animal. No en vano, como sabéis, la primera noticia que se tiene de la COVID-19 proviene de las autoridades sanitarias de la provincia china de Wuhan, que relacionaban 27 casos de neumonía de etiología desconocida con una exposición común a un mercado mayorista de animales vivos en la ciudad. Luego, el trato que los seres humanos damos a los animales que consumimos, a sus ecosistemas y al planeta en general repercute indudablemente sobre la vida de este Homo sapiens que se cree desvinculado del medio que lo circunda y reduce lo otro existente a existencias, en el sentido de stock. Reconocer esto no implica que debamos aceptar los discursos invariablemente estúpidos de que la pandemia es una venganza que se toma la naturaleza, escrita con mayúsculas, contra los desmanes del ser humano, su ibris, apelando a una narrativa teológico-moral para explicar un fenómeno infinitamente más complejo y bordeando la justificación de la tragedia humanitaria que ha supuesto la enfermedad en una supuesta culpa colectiva. Tampoco implica aceptar el blanqueamiento de lo ocurrido con una estupidez simétricamente inversa que lleva a desoír las advertencias de los especialistas y los antecedentes al respecto para eximir al ser humano de toda responsabilidad, blindando su forma de vida actual y fiando una vez más la salida de la crisis únicamente a la tecnología. Y esto lo podríamos resumir en una especie de refrán, ¿no? Vacunado el perro, ojo, de fronteras para adentro, se acabó la rabia.
Como hemos visto con Omicron, bueno, se acabó la rabia de momento, ¿no? Porque es ingenuo fiar toda esperanza a unos avances tecnológicos que ciertamente son muy estimables si nuestras sociedades siguen ancladas en la insolidaridad de un libre mercado a distintas velocidades que impide democratizarlo. Como digo, esto se ha evidenciado con la involución en el control de la enfermedad que ha supuesto la variante Omicron, ¿no? Originada en Sudáfrica, un país en el que la mayoría social no había tenido acceso a la primera vacuna cuando en Europa íbamos camino de inocular la tercera dosis de refuerzo. En este punto, tampoco hay que desdeñar la idea de Badiou, según la cual el surgimiento de la pandemia de COVID-19 se sigue de dos cruces. Un cruce de la naturaleza con la sociedad humana. Es sabido que los murciélagos son portadores de gran cantidad de coronavirus y el origen genético del SARS-CoV-2 pues bueno, conduce a los murciélagos, ¿no? Conduce a estos animales. Y asimismo un cruce de la actual mundialización que ha posibilitado la rápida expansión planetaria del virus con las arcaicas medidas de higiene que caracterizan a este tipo de mercados de animales. En cualquier caso, de lo dicho se sigue que hay un contagio que es constitutivo de la especie humana, que no en vano es el primate más colaborativo de cuantos existen, y se podría decir que ese contagio es constitutivo de la misma vida sobre la Tierra, y este contagio está en la base del terrible contagio que hoy nos inquieta, ¿no? El acontecimiento de la pandemia que suscita el segundo nos hace apercibirnos del primero, así como de que, con toda probabilidad, no hay mejor forma de conjurar las futuras manifestaciones de ese contagio patológico que el hacerse cargo de nuestro contagio constitutivo, es decir, de nuestra contigüidad e interdependencia con los demás seres humanos, los animales no humanos y el planeta Tierra. Así las cosas, podríamos decir que, si bien la experiencia del contagio patológico despierta al individuo inmunitario de su sueño de inmunidad, la experiencia de la contigüidad o el contagio constitutivo despierta al individuo de su sueño inmunitario. El acontecimiento de la pandemia nos devuelve, por lo tanto, a la experiencia ecológica de la comunidad planetaria que no es exclusivamente humana, puesto que los seres humanos no podemos sobrevivir solos, pero tampoco de espaldas a los animales no humanos ni al planeta Tierra. Luego, tampoco el individuo humano sale indemne del acontecimiento de la pandemia. Y es que la COVID-19 vuelve a poner sobre la mesa, junto con la mencionada interdependencia, la vulnerabilidad de los seres humanos. Esto lo podemos constatar si echamos un vistazo de nuevo a las palabras que se destacan aquí. Como veis, tenemos en estudios sensoriales y afectos, se destacan en rojo ira, miedo, pérdida, emoción, ¿vale? Y en retórica y ficción, emoción, noche, conflicto, tropo, sueño y terror. Son todas palabras que hacen alusión a esa redescubierta vulnerabilidad, ¿vale? De los seres humanos. Pero claro, esto también tiene una respuesta. Esta respuesta es esta construcción del común de la que se hablaba en alguna de las ponencias anteriores. Tiene una contestación basándose en esa experiencia de nuestro contagio constitutivo, de nuestra interdependencia. Y esto lo podéis ver en las palabras en blanco. Mano, cuerpo, tacto, calle, escucha, encierro, ¿vale? Imagen, perspectiva. La perspectiva, también la de los otros, ¿de acuerdo? Se contesta, digamos, con esta abundancia de las palabras que refieren al tacto y a la contigüidad y a la perspectiva de los otros, constituyen, podríamos decir, un contrapunto de esa vulnerabilidad por la vía de construir lo común, ¿vale? Como os decía, y esta redescubierta vulnerabilidad tiene también consecuencias sociopolíticas y económicas. Nos hace apercibirnos, de nuevo, despertar, del sinsentido en que las relaciones económicas y sociales se hallan insertas, que hasta el momento nos parecía tan razonable. Graeber lo expresa con maestría, y lo cito. En realidad, la crisis que acabamos de vivir fue el despertar de un sueño, una confrontación con la verdadera realidad de la vida humana, que es que somos un conjunto de seres frágiles que se cuidan unos a otros y que quienes hacen la mayor parte de este trabajo de cuidado que nos mantiene vivos están sobrecargados, mal pagados y son diariamente humillados, así como que una gran parte de la población no hace nada más que tratar de persuadirnos con fantasías,
extraer rentas y generalmente obstaculizar a aquellos que hacen, arreglan, mueven y transportan las cosas o atienden las necesidades de otros seres vivos. Es imperativo que no volvamos a caer en una realidad en la que todo esto tenga inexplicablemente algún tipo de sentido, como lo tienen a menudo las cosas sin sentido en los sueños. Fin de la cita. Luego, la pandemia de COVID-19 nos ha hecho experimentar el sinsentido de buena parte de las jerarquías sobre la que se cimientan nuestras rutinas, desplazamientos, relaciones, expectativas y, al fin y al cabo, nuestras vidas. Pasa, por favor. Pasa de nuevo, si está Navarro. Como veis, en las temáticas de los recursos que se estudian con mayor frecuencia, yo he destacado aquí el caso de España, pues la más estudiada, tienen que ver con estos aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestras rutinas, de nuestra cotidianidad y de aquello que nos lleva a replantearla. Pues por una parte tenemos los estudios más destacados son biopolítica, estudios sensoriales y afectos y a continuación género. ¿Vale? Por último, universidad. Me parecen especialmente relevantes los tres primeros. Y si pasas ahora a las de... Estas son las de 2020. Si pasas ahora a las de 2021, podéis comprobar que la tendencia se mantiene. ¿Veis? De nuevo, biopolítica. Ahora se pone género como segunda temática más estudiada y en tercer lugar bioética y en cuarto estudios sensoriales y afectos. Estos datos son indicativos de ese replanteamiento, ¿no? Del sinsentido de nuestra rutina, de nuestra organización, de nuestras expectativas, de nuestro proyecto vital, en suma, ¿no? Continúo. Aislados de las inercias que vertebran su día a día, los individuos confinados advierten el sinsentido de pasar tanto tiempo fuera de casa trabajando mientras pagan a otra persona para que cuide de sus hijos, de invertir más tiempo en construir el propio currículum que la propia biografía. Se dan cuenta del valor del trabajo relacionado con los cuidados, de la importancia de los servicios públicos como la sanidad o la educación que tantas voces se encargaban de denostar en nombre del dogma neoliberal de la gestión privada y la bajada de impuestos, hasta llegar a valorar el servicio que prestan el cartero, el transportista o el dependiente del supermercado al interés general. Terminamos entonces, como sucedió en España, saliendo cada tarde al balcón a aplaudir a los trabajadores sanitarios que cuidan de los enfermos, arriesgando sus vidas mientras los demás estábamos confinados, mientras los demás estábamos confinados, al menos aquellos que pudimos confinarnos. Y advertimos, a fin de cuentas, que tal vez la disposición de la realidad, y entre ellas la de los proyectos y expectativas vitales que abrigamos, no tengan tanto sentido como habíamos imaginado, rendidos a ese sueño del que acabábamos de despertar y en el que parece que hemos vuelto a caer una vez que la situación se ha normalizado mínimamente. Un sueño que no es otro que el de las promesas de una economía que se muestra finalmente indiferente a nuestro bienestar, ¿no? Y bueno, al respecto del despertar de este sueño, pues desde luego no es una buena señal que el ruido del debate político más mezquino y la actual escalada belicista pues haya sustituido completamente o haya ensordecido al de los aplausos. Bien, paso al tercer apartado, que plantea brevemente la cuestión de la biopolítica y se titula Un retorno de la biopolítica, entre interrogaciones, ¿no? Foucault situaba las sociedades disciplinarias entre el siglo XVIII y comienzos del XX, momento en que habrían alcanzado su esplendor para ceder a continuación su hegemonía a las que Deleuze bautizó como sociedades de control. En ambos casos se trata de un modelo de dominación social, si bien cimentado sobre diferentes bases sociales y tecnológicas. Las sociedades disciplinarias se caracterizan por el encierro, que hace transitar al individuo a lo largo de su vida por diferentes instituciones que ejercen sobre él una forma de soberanía. Su poder sobre la vida se ejerce, pues, mediante el internamiento en el hospital, la escuela, el cuartel, la prisión, etc. Ahora bien, con la profundización democrática, la consolidación creciente de las libertades individuales y el desarrollo de las tecnologías digitales, estas sociedades disciplinarias que moldeaban a los individuos confinándolos en instituciones dejan paso a las sociedades de control, las cuales ejercen su dominio sobre los individuos a través de técnicas más sofisticadas que permiten gestionar la vida en un espacio abierto.
Como elocuentemente explica Deleuze, se pasa de un modelo económico basado en la moneda acuñada y el trabajo en la fábrica a otro que se basa en los intercambios fluctuantes y el trabajo de oficina, que modula, es decir, moldea de forma continuada en el espacio y el tiempo a los individuos con astucias como los salarios en función de la productividad, el teletrabajo o la formación permanente. De esta breve descripción se sigue que buena parte de los síntomas espirituales que ha traído consigo la pandemia se deben a una vuelta inesperada de algunos de los métodos biopolíticos que caracterizaban a las sociedades disciplinarias en el seno de las actuales sociedades de control. Confinamientos, toques de queda, restricciones de la movilidad. Se trata de mecanismos basados en el encierro a cuyas limitaciones no está ya habituado el individuo contemporáneo. Si pasa la siguiente, aquí podéis ver, bueno, cómo estos son datos globales, ¿vale? Cómo la biopolítica es con mucho la temática más trabajada en los diferentes recursos, pero también es la que experimenta una caída mayor en el impacto de su presencia en los recursos tras los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, otras cuestiones que no alcanzan un impacto tan alto, como los estudios sensoriales y afectos y la bioética, sí que muestran, en cambio, una mayor estabilidad a lo largo del tiempo. Como si este retorno de la biopolítica hubiera sido un shock, hubiera sido algo que hubiera impactado profundamente, pero algo cuyo impacto, al ser algo quizá, podríamos decir, momentáneo o algo como un retorno, pero en el seno de una sociedad de control que sí que es una forma de soberanía a la que estamos habituados, pues parece que su impacto decae, ¿no? Severamente, mientras que las otras temáticas que, como os digo, no tienen tanto impacto, sí que se mantienen constantes, porque aluden tanto los estudios sensoriales de afectos como la bioética. Se trata de cuestiones con las que hemos tenido que lidiar, ¿no?, personalmente en la gestión de la enfermedad, tanto individual o psicológica como desde el punto de vista sanitario. Y bien, continúo entonces, tras el inciso. En cualquier caso, como mucho, en mi opinión, cabe hablar de un retorno eventual de algunos de los elementos característicos de las sociedades biopolíticas en las actuales sociedades de control, en absoluto de una completa regresión hacia las primeras. Antes bien, la gestión estatal de la pandemia confirma a nivel global la descripción que Deleuze ofrece de las sociedades de control en cada uno de sus puntos. Y cito varios, ¿no? En primer lugar, el imperio de las cifras digitales o de los datos que determinan el acceso a la información. En segundo lugar, los mecanismos de control que determinan en cada momento la posición de un individuo en un espacio abierto. En tercer lugar, la fantasía de Guattari acerca de una tarjeta electrónica que nos permitiría desplazarnos libremente, abriendo una serie de barreras hasta que se la sometiera a determinadas restricciones horarias o permanentes, materializada en el llamado pasaporte COVID, ¿no? Y en cuarto lugar, también confirma la intuición de Deleuze, que es una intuición concebida al abrigo del impacto del SIDA, acerca de una nueva medicina sin médicos ni enfermos, sino con portadores o enfermos potenciales y transmisores y sujetos de riesgo que deben ser controlados. A este respecto, habría que hacerse cargo del trastocamiento de lo político que conlleva el acontecimiento y comprender, en mi opinión, el papel afirmativo que han tenido las medidas sanitarias adoptadas en el contexto de crisis. En última instancia, de lo que estoy hablando aquí es de lo que anteriormente mis compañeros se han referido a ello como la llamada biopolítica afirmativa, ¿no? El hecho de que las restricciones sanitarias y la gestión sanitaria de la pandemia, pues, en mi opinión, tiene indudablemente un papel afirmativo, aunque no haya que bajar la guardia contra la restricción arbitraria, ¿no?, o no justificada de derechos. Continúo. No vaya a ser que, tratando de ser críticos con los poderes estatales y el uso de la biopolítica, terminemos apoyando una tanatopolítica genocida igualmente ejercida por los estados en pos de salvaguardar la economía y asumiendo un coste humano inasumible. Hay que entender, en suma, que tras la redistribución operada por un acontecimiento como este, bien puede suceder que la biopolítica asuma un papel afirmativo. Del mismo modo como con inteligencia, Zizek advierte que, y lo cito, no darse la mano y aislarse cuando es necesario
en la forma de solidaridad de hoy en día. Si pasas a la diapositiva justo anterior. A la anterior, por favor, de nuevo. Una más antes. Ahí. Como veis, en la temática de biopolítica, las palabras que se destacan, pues revelan también la gestión, el protagonismo de la gestión estatal. Como veis, Estado y Nación están entre las palabras que más presencia tienen en los recursos que abordan la biopolítica. Lo que, bueno, cuando menos resulta curioso en un contexto de una crisis global, en el que, como se ha evidenciado con Omicron, lo que sucede en otros países repercute indudablemente en el resto del mundo. Sin embargo, la gestión de la pandemia ha recaído principalmente en los estados, ¿no? Y luego os quería también comentar, pues bueno, tanto en biopolítica como en bioética, como veis, marco en rojo: crisis, muerte, confinamiento, miedo, pandemia, muerte, enfermedad, confinamiento, contagio y, por último, vulnerabilidad. ¿Veis? Esto también hace referencia son datos que antes no mencioné, pero hace referencia también a la vulnerabilidad de la que hablaba anteriormente, tanto los estudios sobre biopolítica, sobre bioética, a esa redescubierta vulnerabilidad, pero que de alguna manera nos lleva a ello la experiencia de la pandemia y también de lo que podríamos llamar la bioética en su sentido negativo, ¿no? Y sin embargo, en blanco destaco otro tipo de palabras que creo que constituyen el contrapunto a esto desde el punto de vista de esa biopolítica afirmativa o de esa construcción de lo común. Como veis, vida, persona, salud, comunidad, responsabilidad, solidaridad, vacunas y salud pública, ¿vale? Era un dato también que considero relevante y creo que merecía la pena comentarlo. Y bueno, el último apartado se titula Dataísmo y posverdad. Y termino brevemente. Ante este panorama hay en nuestras sociedades una diversidad de respuestas reactivas a las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos, marcada por dos tendencias dominantes que campan a su ancha al abrigo de la posverdad. De un lado, hay una proliferación de aquellos que se muestran injustificadamente escépticos y rebeldes frente a los avances en el conocimiento de la COVID-19 y las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos, solo porque suponen que, en el caso de estar equivocados y enfermar, no se van a llevar la peor parte gracias a su estatus socioeconómico, y pienso en Jair Bolsonaro o en Donald Trump, relativa juventud o buena salud general. Del otro lado, hay también un cierto miedo a la libertad en algunos sectores, mayoritariamente progresistas, que saludan con agrado casi cualquier nueva restricción adoptada por los gobiernos cuando no las demandan abiertamente. Unos y otros tienen quizá en común el equivocar el sentido de la legítima libertad, Los primeros por una forma infantil e insolidaria de albedrío, los segundos por un repliegue inmunitario en la seguridad y las convicciones individuales sobre texto del bien común. Así las cosas, hay que reconocer que, como advirtió Adorno años A, la opinión también se infecta y su velocidad de expansión o de contagio en esta crisis no ha ido a la zaga de la del virus. Se habla en consecuencia de una infodemia que discurre en paralelo a la pandemia. En esa medida es posible afirmar con Taylor Shelton que nos hallamos frente a la primera pandemia posverdadera de la historia. Y bien, mientras que los teóricos de la posverdad suelen apelar a los hechos objetivos para combatirla, tanto el negacionismo de la COVID-19 como el deseo de autoritarismo parecen dar la razón a Bruno Latour cuando afirmaba en una entrevista de 2020 que un hecho sin sustrato cultural es un cordero entre lobos. De poco o nada sirve esgrimir hechos científicos en un contexto cultural cuya ofuscación ideológica y o emocional no les ofrece sustento alguno y se niega rotundamente a aceptarlo. Pero además, teóricos de la posverdad como Ian McEntire, cuando afirma que los filósofos que critican el concepto de verdad no han entendido que la ciencia se trata, y lo cito, de comprometerse con hechos en lugar de con valores, fin de la cita, pasan por alto al menos dos cuestiones importantes. La primera ya la señalaba Descartes cuando indicaba que es propio de mentes enfermas el pretender conducirse en el mundo de la vida con una certeza similar a la que proporciona la ciencia. Traducido a este contexto, podríamos expresarlo así.
Los hechos científicos no ofrecen directrices unívocas para articular un proyecto vital conforme a ellos, por lo que cuando nos desempeñamos en el mundo de la vida, resulta inevitable comprometerse también con valores. Cobra actualidad a este respecto Nietzsche, pues los valores afirmativos, carentes de resentimiento y orientados al bien común, que podríamos calificar en clave política como republicanos, siguiendo a Pérez Tapias, son aquellos que permitirán elaborar una narrativa consistente que no sucumba a la tentación entre narcisista e interesada de la posverdad. Luego, en mi opinión, necesitamos construir una narrativa o un sustrato cultural para los hechos científicos que propicie que sean tenidos en cuenta en la formación de la opinión pública y la toma democrática de decisiones, sin sucumbir al dogmatismo cientifista ni, desde luego, al dañino influjo relativista de la posverdad. La segunda cuestión que descuida el planteamiento de Massentir es que el común de la ciudadanía no tiene acceso directo por lo general a los hechos científicos, sino a su representación en la forma de los datos que ofrecen la ciencia, los divulgadores científicos y un sinfín de falsarios que quieren hacer pasar por científicas sus informaciones sirviéndose de las redes sociales, la web o determinados medios de comunicación. Esta distinción permite entender que la posverdad no puede combatirse esgrimiendo únicamente hechos científicos con independencia del sustrato cultural que permite decidir entre los datos que pretenden ese estatus. En un artículo tan interesante como bien documentado, Taylor Shelton muestra cómo los datos por sí mismos no solo no constituyen antídoto alguno contra la posverdad, sino que la propia posverdad supone las sociedades dataístas. Lo cito brevemente. Sería un error considerar la centralidad de los datos como algo opuesto al aparato de la posverdad, que hace que los datos y los hechos existan en un terreno inestable. Por el contrario, estas dos dinámicas aparentemente opuestas están fundamentalmente entrelazadas y coproducidas. Y termino brevemente. Luego, ante el doble peligro de la posverdad y de que sus críticos la empleen como el caballo de Troya que reintroduzca el neopositivismo más chato en el pensamiento contemporáneo, es necesario tomar conciencia de la importancia del planteamiento de los problemas, del establecimiento de una narrativa solvente que asegure el buen manejo de los datos disponibles como dique de contención de la infodemia y sus indeseables derivas a nivel sociopolítico. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. No sé si hay alguna pregunta para Francisco. Ninguna. No son horas. Ha sido muy interesante. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, lo que es todo el marco teórico, nosotros quizás somos la mayoría de literatura. Pero la posverdad es una buena puerta de entrada a toda la narrativa sobre la pandemia, porque... Interesante también. Yo recuerdo, esto se hizo como viral en la pandemia. Se hizo como viral durante la pandemia, o no sé si viral, pero en Twitter al menos se movió bastante. Un fragmentito de Deleuze que está en esa conferencia genial, que es el acto de creación, que habla como de las sociedades de control, y esto se lo pasará dentro de 40 o 50 años. Dice, dejaremos de ir a la escuela y dejaremos los lugares de reclusión y los médicos irán a casa a tratar a los pacientes y las cárceles se seguirán problematizando y demás. Y sí que se hizo viral por eso, ¿no? Porque fue como muy visionario de un momento. Entonces, no sé hasta qué punto se puede hablar de una vuelta a los lugares de reclusión durante el encierro. Estamos en casa, ¿no? O sea, no es un lugar de reclusión a la manera de un hospital o una cárcel o un centro psiquiátrico. No sé si es una vuelta a los lugares de reclusión o justo lo contrario, ¿no? Una vuelta a la...
el avance de las sociedades de control? Yo creo que nada, bueno, lo comentaba en la comunicación. Creo que se trata de un retorno de ciertos elementos de la biopolítica en el seno de las sociedades de control, ¿no? De hecho, es que la gestión, desde mi punto de vista de la pandemia, y estos puntos que he destacado son de este texto, ¿no? Del post-scriptum sobre las sociedades de control de Deleuze, y se cumple punto por punto, ¿no? Era un texto ya bastante visionario en su época, pero esas tendencias ya estaban. Lo que pasa es que, claro, en este sentido, la pandemia ha sido una aceleración. Por ejemplo, la cuestión del trabajo telemático, del teletrabajo, pues ha acelerado mucho el proceso y ha servido de coartada para que un cierto rechazo, una cierta resistencia por parte de instituciones o de personas que preferían tomar un curso presencial que un curso online, pues parece que ese equilibrio se ha desestabilizado un poco, ¿no? Son tendencias y... Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? Sí. Nada, a ti. Respecto a lo que decías, que parecía que había como una especie de contradicción entre la globalidad de la pandemia y la relevancia de términos como nación o Estado en los materiales, creo que sí que hay, o sea, porque cuando estuvimos recopilando los materiales se veía como muy claro que es verdad que cada realidad nacional estaba como muy vuelta sobre sí misma en el sentido de análisis de las políticas, etcétera, pero si desde fuera analizaba varios discursos nacionales, se ve claramente como una cierta globalidad, o sea, quiero decir que coinciden, ¿no? Aunque sean nacionales, sí que hay como una especie de situación nacional compartida con otras naciones. No sé si me explico bien. Sí, entiendo, claro, que al final, pues, lo que ha ocurrido, bueno, salvando diferencias, pues hay grandes similitudes, claro, en unos lugares y en otros. Pero de lo que yo creo que da testimonio esto es un poco de la ineficacia de las instituciones supraestatales, ¿no? Para gestionar una crisis como esta. Es decir, cuando se ha puesto la cosa difícil, pues al final lo que ha habido son estados replegándose en sí mismos y buscando recursos por su cuenta, compitiendo unos con otros. Incluso aquí dentro de España había comunidades que querían comprar los materiales por su cuenta, adelantarse al gobierno, hacer política con esto. Entonces, esa preponderancia de los términos de Estado y de nación, pues yo creo que se refieren, ¿no? A un hecho que es que justamente quien se ha visto en la situación de asumir la carga de gestionar la crisis han sido los estados, porque las instituciones supraestatales han estado más bien, bueno, no vamos a decir desaparecidas, pero bueno, han tenido un papel de dar directrices, ¿no? Generales, que luego, como la Organización Mundial de la Salud, pero, pues, por ejemplo, bueno, no sé, creo que habría que habido esperar una mayor solidaridad internacional, ¿no? El caso de las vacunas es sangrante. Cuando se depositan todas las expectativas, es una cosa también muy en la línea del transhumanismo, ¿no? De las críticas que se le pueden hacer al transhumanismo. La tecnología no conlleva los avances tecnológicos no conllevan un avance civilizatorio, por llamarlo de alguna manera, o cultural, paralelo, sino que por lo general, pues, los déficits civilizatorios se mantienen, ¿no? La vacuna ha sido un triunfo científico porque se ha desarrollado una vacuna eficaces contra los síntomas graves en un tiempo récord, y sin embargo la gestión de la distribución de las vacunas, pues bueno, es decepcionante, lo miremos por donde lo miremos, ¿no? Es es que esto con Omicron se ha visto
a la mil maravillas, ¿no? Surge la tesis principal del surgimiento de Omicron es que parece que lo más probable es que haya surgido en una persona inmunodeprimida que ha pasado la enfermedad y ha tardado mucho tiempo en eliminar el virus. Esa era la hipótesis más plausible. No sé si que manejaban hace unos meses los científicos, ¿no? Que estaban estudiando esto. Y claro, que esto surja en un país donde la mayoría de la gente no se ha podido vacunar, cuando aquí vamos por la tercera dosis de refuerzo, pues bueno, es una situación un poco, en fin, aporética, ¿no? Sí. Y triste, en el fondo es triste. Y bueno, no sé. Gracias. Hay también una cierta saturación, ¿no? En esto. No sé, ¿tiene la presentación a mano todavía? ¿No? Podía, en el libro este de Bruno Latour, que antes es que no quería ya para no alargarlo más, la exposición. El libro de Bruno Latour al que me he referido, que se titula ¿Dónde estoy? Lecciones del confinamiento para uso de los terrestres, sería la traducción al español, ¿no? Eso es en francés. Pues cuando se ha traducido al español, la editorial le ha cambiado el subtítulo. Y en lugar de llamarse Lecciones del confinamiento para uso de los terrestres, se llama Lecciones para habitar el planeta. Es decir, es un libro surgido al calor del acontecimiento de la pandemia y en particular del confinamiento. Y en el libro se está refiriendo al confinamiento constantemente, ¿no? Y sin embargo, han querido desvincularlo, al menos en el subtítulo, de la cuestión del confinamiento por pensar que, supongo que el mercado editorial estaba ya muy saturado por darle un alcance más allá de lo que los libros así de época, ¿no? O de temporada relacionados con la pandemia, que es un dato curioso también, ¿no? Al respecto. Sí, desde luego que hay saturación ahí. Bueno, pasamos ya a la siguiente ponencia, que es la mía. Muchas gracias. Gracias.